Buenas noches. El viernes pasado la Cámara Federal dictó una resolución en la que confirmó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado por su denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner por el memorándum con Irán. Esta es la primera vez que una instancia tan importante de la justicia confirma el asesinato de Nisman y por esa causa. Ya lo había hecho antes el juez federal Julián Ercolini, pero esta es la primera vez que una instancia importante de la justicia federal confirma eso. De este tema vamos a hablar con Juan Pablo Vigliero, que es el abogado de las hijas del fiscal Nisman, y con el fiscal Carlos Rívolo, que es presidente de la Asociación de Fiscales y uno de los que organizaron aquella marcha multitudinaria en medio de la lluvia que se realizó un mes después de la muerte de Nisman. Otro tema, una mesa con uno de los más importantes empresarios del país y con uno de los sindicalistas más importantes del país. El empresario es Gustavo Grobocopatel, que es conocido por ser uno de los más grandes empresarios en el rubro agroindustrial. El sindicalista es Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. La economía, la crisis cambiaria, la inflación, la situación de los trabajadores, la situación de los empresarios, todo va a estar en esa mesa, que es oportuno agradecer que se sienten un empresario y un sindicalista en una mesa en un país donde los que piensan distinto o los que tienen posiciones o ocupan lugares distintos de la sociedad no hablan, no se sientan, no conversan. Un minuto de auspicio y empezamos. Auspician desde el llano. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. La comunidad Adrián Mercado sigue creciendo, ahora con nuevos locales en San Luis, Tucumán, Colegiales y San Fernando. Forma parte de la comunidad Adrián Mercado. Súmate a la comunidad, una empresa íntegramente argentina. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Córdoba, los gasoductos troncales están 100% en obra o terminados para llevar gas natural a todos los cordobeses. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Biogénesis Bagó. La evolución de la salud animal. Bien, como les decía, que la Cámara Federal dictó una resolución el viernes pasado en la que confirmó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado por su denuncia al gobierno de Cristina Kirchner por el memorándum con Irán. Están conmigo, como les dije, Juan Pablo Vigliero, que es abogado de las hijas del fiscal, y el fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales. La primera pregunta que quiero decirles, a ver, hay un fiscal, un juez, una Cámara Federal que están diciendo que Nisman fue asesinado y por la denuncia que hizo contra Cristina Kirchner. ¿Qué más se necesita para saber entonces que fue asesinado? Me parece que ya de por sí, y no de manera simbólica, sino de manera efectiva, se ha dicho mucho hasta ahora. ¿Pero en qué sentido? Me parece que siempre se discutió que no había móvil. Y la Cámara, una vez más, ahora, porque nos olvidamos tal vez de lo que había dicho en su momento Ercolini con Taiano, vinculando el asesinato a la denuncia de Nisman y el memorándum con Irán, lo vuelven a ratificar. Con lo cual...
El móvil es el memorándum. El móvil es la denuncia de Nisman vinculado con la existencia, la redacción y la firma del memorándum. En alguna vez hablamos de esto, de lo que implicaba, no solamente desde el punto de vista de la arquitectura, desde el derecho de lo que era el memorándum, que uno le podía cambiar el nombre, le podía poner Inglaterra, le podía poner Francia. Ese memorándum era imposible de llevar adelante. Era una rendición de la jurisdicción argentina absoluta. Y un detalle más que yo había comentado en aquella oportunidad. Si el gobierno argentino en aquel momento se pone a redactar y a consensuar con los iraníes ese memorándum, sabiendo que Nisman estaba amenazado de muerte, ¿cómo no entró eso en la negociación? ¿Cómo no entró en ese memorándum que la fatua que pesaba sobre Nisman fuera... Es una condena a muerte. Una condena a muerte en cualquier lugar del mundo en el cual fuera hallado. ¿Cómo no entró dentro del memorándum? ¿De qué manera entonces el gobierno protegía puntualmente a Nisman? Y obviamente nosotros dijimos, ¿y de qué manera se protege a los fiscales? ¿Qué más falta? Seguramente haya muchos más detalles sobre los cuales va a avanzar el fiscal y el juez. Tengo claramente entendido por ellos que lo que están buscando es mucho más apoyo interno para la investigación. Claramente que todas las fuerzas federales y las fuerzas de inteligencia se dediquen en un sector directamente a esta investigación y obviamente ¿Pero cómo también no lo han hecho hasta ahora? pero que sea mucho más determinante, que se encare de una manera mucho más determinante. Sí, pero necesitan muchísimo mayor ahínco en este momento. Y también, obviamente, contar con apoyo externo. A ver. ¿Qué significa el apoyo externo? Claramente de FBI, claramente de fuerzas de inteligencia de otros países que pudieron haberse visto involucradas en lo que era la investigación también del atentado y que podrían saber que algo se perpetraba sobre el fiscal Nisman. Con lo cual es buscar mayores elementos de prueba. Lo que se ha dicho como móvil, la existencia de este memorándum y por ende la denuncia de Nisman, que por otro lado, otro juez, que es Bonadío, claramente establece también una resolución de mérito, pide el desafuero de la expresidenta Kirchner para que vaya a declarar y ahonda la investigación sobre este tema. Lo que están diciendo es, bueno, a ver, teníamos un fiscal que investigaba el atentado más importante que se había producido en la República Argentina. No cabe duda que él tenía apoyo externo en esta investigación. Su protección también seguramente puedan los servicios de inteligencia externos traer algo de información y de manera que se pueda canalizar adentro del expediente. Entonces, sobre esto también van a ser ahínco tanto Tayano como Ercolini. El juez Ercolini. Ahora, yo, Joaquín, hay algo que quiero rescatar en tiempos de posverdad y en tiempos de mucho escepticismo, ¿no? Que no puede quedar a esta altura ninguna duda de la muerte violenta de Alberto Nisman, porque todavía uno lee en las redes y medios especializados, colegas suyos, que dudan, ¿no? En el ámbito de la abogacía ocurre lo mismo. Y lo que está probado por evidencia empírica, con carácter científico, es que, en primer lugar, Alberto Nisman no se disparó. Y no se disparó porque no hay restos de disparo en sus manos, con lo cual mal podría haberse suicidado. Y además, la Cámara rescata un pasaje que nosotros venimos sosteniendo hace 3 años, que indica que por la proyección de la sangre no había una mano izquierda sobre la mano derecha para tomar el arma, sino que el ángulo invertido indica que es una mano derecha sobre otra mano derecha, con lo cual claramente le tomaron y le llevaron... Podría ser la mano del asesino, digamos. Y le llevaron la mano. Evidentemente no era la de Nisman. No. Si no era la de Nisman no se disparó. Si no se disparó, alguien lo hizo por él, es un homicidio. Digo esto para que no haya ninguna duda. Después entraremos a discutir el móvil y la autoría. ¿Por qué cree usted que todavía hay duda sobre esto después que el fiscal Tayano hizo un excelente dictamen sobre el caso? El juez Ercolini dijo que en una resolución que había sido asesinado, ahora la Cámara lo ratifica. ¿Por qué sigue la duda? Primero que es un tema de alto voltaje político. Como bien explicaba acá el doctor Rívolo, estamos involucrando la denuncia contra Irán, Nisman que estaba a punto de ir la denuncia contra el expresidente,
Nisman, que estaba a 24 horas de ir al Congreso. Es un tema que involucra la seguridad nacional y además el compromiso de Argentina en el concierto de naciones en el exterior. Pero de vuelta, además esto ocurre en un momento bisagra entre un gobierno saliente y un gobierno entrante, y yo creo que con el tema han tomado partido, y más allá del análisis jurídico o del tratamiento judicial, es decir, le han querido dar a esto algo político. Lo que dice es que esto está dentro de la grieta también. Claramente, porque si yo tengo No, evidencia que es empírica o que es científica, no debería estar dentro de la grieta, ¿no? Pero además, la muerte de una persona de por sí es grave. La muerte de un servidor público, que además investigaba uno de los mayores atentados junto con el de la embajada, terroristas en suelo argentino, que es muerto a poco de denunciar al poder político y a poco de ir a llevar pruebas adicionales al Congreso. Es algo sumamente grave, sumamente grave. Y sin embargo... Bueno, es la primera vez que matan a un fiscal, ¿no?, en la Argentina. Sí. Haciendo un trabajo de esta magnitud. Sí, en la continuidad de lo que dice el doctor Vigliero tratamos permanentemente los fiscales, desde la Asociación de Fiscales, correr la pata política de esto. Y seguramente parte de la grieta, parte de esta división de no creer a esta altura lo que ya se ha definido con carácter científico, que es la muerte violenta de Nisman. Nos tildaron de partido judicial. Ninguno de nosotros participó post-muerte de Nisman de ninguna candidatura a ningún partido, ni de grado de concejal. Había ciertos y determinados intereses vinculados por parte de cierto sector de la justicia vinculado con esto. Fue una investigación en la cual, para llegar a esta conclusión, se tomó un equipo multidisciplinario donde participaron todos, donde participó la defensa abiertamente, y esta hoy es la conclusión. Entonces, seguir discutiendo que Nisman no fue asesinado, para nosotros ya no es tema. La realidad es para nosotros ya no podemos estar atendiendo permanentemente esto, porque hemos dado muestras cabales, por lo menos desde la Asociación de Fiscales, claramente desde las querellas también, pero lo que estoy significando es, por lo menos a quienes nos señalaban como que podíamos llegar a ser y tener algún tipo de actividad política. Ni siquiera hemos sido candidatos electos a la próxima Procuración General, con lo cual, a ver, nadie hizo un aprovechamiento político de esta situación. Y era lo que pedíamos en aquel momento porque había símbolos. Nisman no tuvo días de duelo, no tuvo una bandera media asta, no tuvo un inmediato llamado de quien era entonces la Procuradora General hacia la familia o de quien era la presidenta. Entonces, esto es lo que nosotros en aquel momento generamos desde la marcha, que era un recuerdo por él. Y nada más que por eso, y por eso le pusimos una marcha del silencio, y no otra condición, y no llevamos ninguna otra consigna. Se mantiene aquella marcha que es irrepetible, se mantiene en el espíritu de cómo acompañamos la causa. Porque claramente, como usted acaba de decir recién, nunca habían asesinado a un fiscal en la República Argentina. Y es de esperar que esto no suceda de nuevamente. Doctor, la Cámara no la vincula todavía a Cristina Kirchner, si bien dice que lo mataron por esa denuncia. ¿Esto qué significa para usted? A ver, la Cámara no hace una indicación, creo que además no podría hacerla porque no tiene facultades para investigar, sino para revisar judicialmente lo que hace un juez instructor y un fiscal que lleva la pesquisa adelante, pero me parece que el espaldarazo acá de la Cámara Federal es abrir la puerta y consolidar una vez más que están todas las hipótesis en juego. Y fíjese que utiliza el encomendar, es decir, la Cámara Federal expresamente le encomienda al juez instructor y al fiscal que está a cargo con la investigación delegada profundizar en todas las alternativas. Y justamente en el camino que se encuentra ahora la investigación es el delicado entrecruzamiento de llamados telefónicos y lo que esto pueda comenzar a develarnos. Por eso digo que hay que ser prudentes también en las menciones, prudentes en el eco político que esto pueda traer, porque al final del día, como decía el doctor Rívolo, así como ellos son funcionarios judiciales, nosotros desde la abogacía privada contribuimos, mal que le pese a muchos, a saber la verdad. Y esta es la manda que tenemos de parte
de la madre de las hijas a quienes estamos representando. ¿Usted cree que estas resoluciones, sobre todo la de la Cámara, que confirma lo que sostenían el fiscal y el juez, reivindica para la familia el nombre del fiscal? Para nosotros está hecho ya con la resolución de Ercolini, está hecho con el impulso que le ha dado Eduardo Tayano y la Cámara Federal, como bien ha dicho usted, que es un órgano de prestigio en la judicatura argentina, viene de alguna manera a consolidar esta posición que la supimos de entrada. Digo, no es que nos venimos a sorprender. Igual hay un dato. Nosotros hemos sido independientes, no manteníamos ninguna relación con la familia Arroyo Salgado, mucho menos con Alberto Nisman, más allá de conocerlo. Y cuando de entrada nos pide la colaboración Sandra Arroyo, nosotros también dudamos, Joaquín, porque si un hombre aparece muerto con la puerta de un baño entrecerrado con un arma, puede ser un suicidio. Lo que hicimos fue hacer bien los deberes, estudiar el caso, reunir evidencia y sobre todo horas interminables y agotadoras de conversaciones con nuestros peritos. Y recién cuando nos convencimos, que al principio hasta trajo algunas divisiones internas en el estudio, porque realmente queríamos estar seguros antes de salir a apoyar esto. Luego no dudamos, como no dudamos hasta el día de hoy. Esto realmente fue un homicidio y es algo grave y estamos recién a mitad de camino. Ahora viene, probamos un hecho. Ahora ese hecho hay que atribuirlo a alguna o algunas personas, además de la discusión del móvil que la Cámara acaba de echar un poco de luz, un poco, pero me parece que falta todavía ahora el trabajo que eso lo respalde con prueba concreta. ¿Me permite rescatar un metamensaje de lo que acaba de señalar el doctor Vigliero? Parece una noche de confesiones, pero es importante que la gente lo entienda, lo que él acaba de decir. Trajo divisiones en el estudio, dudábamos, pero hicimos bien los deberes. Y trabajamos sobre la verdad, porque ellos tienen un cliente al cual le tienen que decir la verdad y a su vez trabajan en conexidad con la justicia. Entonces, hoy se arriba al resultado que se arriba. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? En la primer parte del fallo de la Cámara, cuando le dicen a Fein por una comunicación que esto era un suicidio, se quedó ahí. Y esto no es el ABC de la investigación de un fiscal. Nosotros abrimos el abanico a la totalidad de las hipótesis. Entonces, desde esa duda, desde eso que se cuenta hoy, desde cómo nosotros contamos, la marcha no la organizamos nosotros, otra confesión que hicimos en ese día, la organizó la gente y nosotros fuimos, se llamó la marcha de los fiscales porque entiendo que era mucho mejor. Pero ustedes convocaron. Está bien, pero es cierto que la gente convocaba por Twitter y nosotros dijimos, vamos, y ahí se llamó la marcha de los fiscales. A ver, en términos de dos confesiones, lo que quiero señalar es, uno trabaja con esa verdad y más cuando, aunque todavía no se llame de esa manera, lo hemos dicho, estamos hablando de un magnicidio. El magnicidio no tiene una categoría dentro del Código Penal, claramente. Pero sí se mató a una figura importantísima del Ministerio Público Fiscal que cumplía un rol relevante en el mayor atentado que tuvo la República Argentina, además del de la Embajada de Israel. Es algo para que se comprenda. En definitiva, trabajamos sobre la verdad, porque el otro se descubre rápidamente. Lo que no se puede sostener se descubre rápidamente. Y esta causa hoy, y la Cámara, ratificando lo de Ercolini, tiene un móvil, no tiene un autor, pero tiene un partícipe, esta causa, que es bastante importante, que es Lago Marcino, y tiene una serie de custodios involucrados por un encubrimiento agravado y un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que señala la Cámara en algún lugar es, hay un escenario fáctico que se organizó para que esto sucediera. ¿Bajo qué móvil? Que el 14 de enero Nisman había hecho la denuncia contra la presidenta por el tema del memorándum de Irán. ¿Ustedes creen que esto puede terminar en que los dos juicios andan paralelo, uno el de Bonadío por la traición a la patria, por la firma del memorándum, y otro el de la muerte de Nisman, pueden terminar en un mismo juicio oral y público, o es imposible eso? Digo, porque están muy conectados los dos, ¿no? A partir de la resolución de esta Cámara. Yo, de mi opinión particular, y lo primero que digo es, tal vez. ¿Por qué digo tal vez? Porque si yo tomo la experiencia de cuando intentó en su oportunidad
enjuiciarse judicialmente a un senador y llevar hacia adelante, como fue el caso de Menem, la manda de la justicia que ya lo había condenado, bueno, hasta que no haya una sentencia firme, hay una jurisprudencia no escrita, pero política del Senado, en el cual no van a avanzar. Con lo cual es, tal vez y muy probablemente avance mucho más rápido la causa en la cual el doctor es querellante que la que está vinculada con el doctor Bonadío, con lo cual tal vez es una buena estrategia para los fiscales decir, no la conexemos, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Su opinión, doctor? Coincido en parte, pero igual a mí, que vengo de la profesión, no me gusta mucho la futurología. Yo prefiero ir con lo concreto que tengo a la mano, y así como hay investigaciones diferentes, tengo entre los jueces, entre uno y otro, conozco a ambos, criterios distintos para llevar adelante la investigación, y además me parece bien que de alguna manera una no se contamine, no corra la suerte de la otra, salvo que sea necesario y pueda eso demostrarse. Pero me parece que quiero separar una causa que es de un voltaje mucho más político, como bien explicaba el doctor Ribo, lo que tiene que ver con el memorándum y con lo que implicaba eso, esta suerte de rendición judicial si se hubiesen aceptado las condiciones que desde el punto de vista constitucional eran totalmente inaceptables e infantiles, y no hay ninguna duda al respecto de lo que es el asesinato de Natalio Alberto Nisman. Y me parece que ahí, no digo que van por compartimentos estancos, sino que la tarea va a ser ahora de los investigadores, de la querella, de los fiscales, fuerzas de seguridad, el juez, los jueces instructores, ver si hay o no alguna conexión. Me parece que el fiscal dijo, tal vez, puedo acompañar ese tal vez. Doctor Rivolo, usted es presidente de la Asociación de Fiscales. En aquel momento yo me acuerdo los fiscales y en general los jueces y los que actuaban independientemente eran muy perseguidos por el gobierno. Bueno, que terminó en este asesinato de Nisman. ¿Usted ahora cómo están los fiscales? ¿Están mejores están en una situación mejor que en aquel momento? A ver, en términos de trabajo, la mayoría de los fiscales hoy por hoy no ponen demasiado queja. Hay un caso muy puntual que nos empieza a preocupar en este momento, que está vinculado con la situación del doctor Federico Delgado. Analizamos desde la Asociación de Fiscales un poco el tenor de las denuncias que está teniendo, pero además de eso, hay cuestiones puntuales vinculadas con temas de narcotráfico. Que también afecta a fiscales, ha afectado a miembros del Poder Judicial, claramente en Rosario, en Santa Fe. Hoy ya no podemos negar que el narcotráfico ha invadido ciertas esferas del poder político, del Poder Judicial también. Tenemos un juez, el juez de Orán, la jurisdicción, pero de las más importantes que hay en control de ingreso de la cocaína, que está en juicio. Ha habido un gran trabajo de los fiscales salteños ahí, tanto de los provinciales como de los federales. Pero bueno, hay ciertas y determinadas amenazas contra fiscales de Rosario, fiscales de Santa Fe, fiscales de Corrientes, fiscales de Salta también, que estamos siguiendo con cierta y determinada atención. Todos vinculados al narcotráfico. Todos vinculados al narcotráfico. Va a venir un evento dentro de muy poco que se denomina Argentina sin narcotráfico, que va a ser el encuentro, creo que lo va a presidir el presidente de la Nación, junto con la gobernadora. Va a haber claramente miembros del Poder Judicial. Nosotros vamos a acudir. Y este es un punto en el cual no es que vayamos a reclamar, lo saben, pero es tomar acciones de seguridad, porque sabemos cómo se desata de manera violenta el narcotráfico. Por dar una idea, tenemos muchos expedientes en este momento que notamos la utilización de niños, porque los niños no son punibles en la venta. Entonces, en la venta de droga. En la venta de droga. Entonces, a través de ellos se tratan de descartar. Obviamente las investigaciones se siguen hacia adelante, pero bueno, tomarle una declaración a estos niños en cámara GESEL, etcétera, 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 muestra más allá de la modalidad que siempre están pensando en una forma de renovarse, y esto a su vez va de la mano de estos ejercicios de violencia que vengo señalando. Con lo cual es un punto a tener muy en cuenta. Hay mucha conformidad, hay mucho trabajo desde el área de seguridad vinculado con el tema del narcotráfico. Digo, no hay que desatender
el tema de la seguridad de jueces, de fiscales y aún de defensores oficiales, que también cumplen una tarea en la defensa de esta gente. Doctor, los fiscales de la capital que también tienen que investigar cosas, los fiscales federales tienen que investigar cuestiones del narcotráfico, ¿no han tenido hasta ahora problemas? No, básicamente la ciudad de Buenos Aires no tiene el cúmulo de cantidad de droga que hoy hay en Salta, en Corrientes, en Paraná, en Rosario. Por ahora, este tema específicamente en la capital federal no se ha desarrollado. Usted decía que ahí en esos lugares influía mucho la penetración de la droga en el Estado, es decir, en la política, en la justicia, en algunos sectores de la justicia y también en la policía, obviamente, ¿no? Sí, claramente. Santa Fe tiene juzgada en este momento, aparte de su cúpula. Hay un conflicto en este momento con narcotráfico vinculado con el intendente de Paraná, lo ha habido en su momento con el intendente de Itatí, vuelvo a reiterar, con el juez federal de Orán, con ciertas y determinadas personas de rango intermedio de fuerzas que en sus camionetas transportaban droga de un lugar a otro. Esta invasión que hace mucho tiempo, porque esto no es de ahora, se venía sosteniendo que Argentina empezaba a tener inconvenientes vinculados con el tema del narcotráfico y la inserción de la misma en la política y en la justicia, está apareciendo, y está apareciendo ahora en términos de amenaza. Sobre esto es lo que alertamos y sobre esto es lo que queremos, medidas claras de defensa de los operadores del sistema judicial. Ahí lo que hace falta es principio de disponibilidad y de oportunidad de acción. Digo, para decirlo fácil, si los recursos son finitos, hace falta una decisión política para que los fiscales y los jueces instructores elijan también qué investigar. Y no puede ser que hoy lleve el mismo volumen de trabajo o de papel o de empleados una investigación por dos mocosos que fuman un cigarrillo en una plaza, que tienen que apuntar directamente los medios al narcotráfico o a las causas de corrupción. Y eso son decisiones políticas, que a veces los propios jueces y los propios fiscales están como encorsetados por las leyes como están redactadas. Digo, si se pudiera liberar esto, tomar conciencia que hacer todo no es posible, y cuando tiene que poder elegir, que son elecciones con costos políticos, sobre qué investigar y qué ya no investigar, quizá les iría mucho mejor a los funcionarios públicos. Le agradezco a los dos. No, gracias. Una pausa, después de la pausa, un empresario y un sindicalista en esta mesa. Bien, como les dije, uno de los principales empresarios del país, Gustavo Grobo Copatel, que es uno de los accionistas principales de los Grobo, le dicen el rey de la soja, así que es uno de los principales empresarios del país. Y el otro es uno de los principales dirigentes sindicales del país, Héctor Daer, que es uno de los 3 secretarios generales de la CGT. Con ello vamos a hablar de todo. Y yo lo primero que quiero preguntarle es cómo ven ustedes el país cada uno después de todo esto, lo que pasó últimamente, la crisis cambiaria, la devaluación, la inflación, la decisión del gobierno de recurrir al Fondo Monetario. ¿Cómo ve cada uno de ustedes esta situación? ¿Arranco yo? El que quiera. Bueno. Dentro de un contexto, digamos así, de optimismo, y que está derivado en que Argentina tiene potencial muy importante en diferentes áreas. El área que estoy yo en agronegocios es un sector que podría duplicar las exportaciones de 40.000 millones de dólares que exportamos hoy a 80.000 millones de dólares. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque hace falta inversión, de inversión propia y inversión de afuera, y porque hace falta estimular, y porque si no estamos integrados al mundo, porque si no invertimos en investigación y desarrollo,
por si tenemos conflictividad, digamos, laboral, si tenemos un Estado que no es de calidad y además tenemos impuestos récord. En Argentina se paga 40% de impuestos del PBI y solamente pagamos 2/3 del total de la población, es decir, que muchos pagamos 60 y 70 y 80%. El sector agropecuario está pagando casi el 80% de sus utilidades. Bueno, si hay ese marco y no lo logramos corregir de alguna manera, es muy difícil entusiasmar a alguien que haga esa inversión. Y otros sectores, ¿no? Energía, vaca muerta, energías renovables, minería, las empresas basadas en conocimiento, de tecnología, el turismo con todo el potencial que tiene. O sea que ese es un marco, digamos, de que hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para ofrecer al mundo. Ahora, por otro lado, tenemos todos los desafíos enormes y de desaguisados y de cosas que están mal estructuralmente, ¿no? Es un país que tenemos déficit externo, déficit interno, inflación, problemas de integración al mundo por el alto costo argentino. Bueno, son todos desafíos que hay que hacer. Y esto, tanto los beneficios como los desafíos, no es un problema del gobierno, es un problema de toda la sociedad argentina. Es decir, es la sociedad argentina la que tenemos que liderar este proceso de transformación y volvernos a colocar en el lugar que deberíamos estar. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que ha creado pobreza. Y seguimos creando pobreza. En los últimos años. Sí, bueno, pero es un proceso histórico, ¿no es cierto? De más de una década, digamos, de varias décadas. Entonces, tenemos que revertir este proceso de creación de pobreza y tenemos que sentarnos a pensar juntos qué podemos hacer en adelante, juntos, más allá del gobierno, de cómo encarar este camino de transformación de Argentina. Héctor. Bueno, yo tengo un poquito más de preocupación por ahí. Ojalá que la perspectiva sea la que manifiesta Gustavo, porque tiene que ver con un país que uno puede querer y no solamente un país que a veces uno ve en esta tendencia que sería un país totalmente primarizado, ¿no? Pero sucede algo que en los hechos se da al revés, ¿no? Digamos, primero, todas las expectativas sobre solución de estos temas que enumera y que lo firmo también, ¿no? El déficit externo, el déficit interno, digamos, el proceso inflacionario, no tuvieron una resultante adecuada durante todo este tiempo. Entonces, ¿por qué repetir esas prácticas y esas políticas llevaría a un buen puerto? Digamos, uno tiene, por supuesto, se refiere grandes a las políticas dudas, ¿no? de Macri, si las repite, si Macri hace lo mismo que hizo en estos 2 años, lo sigue haciendo para adelante, y aún profundizándolo con estos que le dicen, que también lo corren por derecha diciéndole hay que acabar con el gradualismo, hay que hacer todo, me parece que soy bastante pesimista con respecto a eso. Pero hay un agregado que es la falta de una mirada social sobre todo este proceso. Me parece que ahí es el pecado que está teniendo este gobierno, que ha dejado de lado la política, ha centralizado un horizonte que uno lo percibe cuando habla con los propios funcionarios, ¿no? Es el objetivo y el horizonte es el déficit fiscal, sin importar cuál es la consecuencia de ese déficit fiscal, ¿no? Que se puede revertir de 2 maneras, o con un ajuste que es empobreciéndonos a todos, ¿no? Empobreciendo el país, o con un programa de desarrollo. La verdad que el programa de desarrollo uno no vislumbra. A uno le gustaría decir, bueno, estos pilares de la economía los sostenemos porque algunos darán riqueza, como puede ser el tema agropecuario, y otros le dan una contención social y también lo sostenemos, ¿no? En caso de sectores industriales que están totalmente desatendidos y largados a su buena suerte. Y me parece que esto es
función de gobierno, digamos, ¿no? Estos son responsabilidades propias que tiene que asumir el Poder Ejecutivo y encontrar soluciones. Ahora, en este rumbo seguramente no se dan. Usted ayer hizo un comentario que el gobierno no encontró las diagonales. Y esto en el tema de las tarifas. ¿Había alguna alternativa a la resolución, al proyecto que egresa del Congreso y a lo que estaba planteando el propio gobierno? Porque lo quiso hacer un ratito antes de la sesión del Senado. Y me parece que lo que tendría que haber hecho es tenido ese marco de debate en la Cámara de Diputados. Y ahí es donde falla la política, porque jugó primero a romper el bloque de senadores y como no pudo, tuvo esa especulación rápida de decir, bueno, tenemos una alternativa o no. Y me parece que eso es lo que hay que buscar. Son las diagonales que lo único que la puede dar es la política. Y esto nos pasa a nosotros todos los días, digamos. Él es empresario, nosotros somos dirigentes sindicales, buscamos el acuerdo para que nuestros compañeros no pierdan poder adquisitivo, pero que las empresas puedan seguir funcionando en esto que hacemos permanentemente, que es el diálogo paritario, que para nosotros es el diálogo social por excelencia, pero a las cuestiones de país hay que ponerle objetivos políticos, y me parece que en esto el gobierno lo único que está pensando es en reducir el déficit fiscal, y me trae aparejado a la historia reciente, ¿no? Que cambiábamos de gobierno y se resolvía todo, levantábamos el cepo y se resolvía todo, arreglábamos con los fondos buitres y se resolvía todo, y pegamos la parábola y volvimos al fondo. Que tengo que decirle, no es porque uno se adelanta a lo que diga el fondo, sino porque el fondo tiene un criterio de la economía y del gasto social de cada uno de los países. Seguramente van a venir el arancelamiento educacional, los temas de salud, el tema jubilatorio y seguramente la regulación laboral, ¿no? Así que ojalá que el país cambie y evolucione para mejor, porque no tendríamos que atravesar momentos de zozobra, pero me parece que si el gobierno no pone por delante un programa económico con un desarrollo sustentable en términos sociales, me parece que vamos a estar complicados, ¿no? Gustavo, a ver, Héctor hacía varios planteos. Una, que la situación era complicada ahora. Quiero saber si la opinión de un empresario es igual. También esto de que hay empresarios desprotegidos, también es cierto que hay empresarios que están pidiendo un cierre mayor de la economía. ¿Cuál es tu opinión de todas estas cosas? Nosotros estamos insertos en un mundo donde la economía está cambiando, las actividades están cambiando y seguramente dentro de 10 años la economía del mundo va a funcionar con otras empresas, otras actividades y otro tipo de trabajadores y otro tipo de división del trabajo que la que vimos ahora, ¿no? Siempre se dice que de 10 trabajos, 7 hoy todavía no existen, de los 10 trabajos del futuro. Entonces nosotros vamos hacia eso, y si no vamos hacia eso, lo que vamos a tender es realmente a ser cada vez menos relevantes y vamos a crear más pobreza. Ese es mi punto de vista. Ahora, el tema es cómo hacemos ese camino, ¿no? de la Argentina actual, con todos los desafíos actuales que mencionamos, y que coincido con Héctor, que hay un montón de temores y de miedos y de cuentas, digamos, que debemos, hacia esa economía del futuro, y en esa transición cómo vamos transformándonos y dándonos tiempos y ayudándonos a transformar la economía. Entonces ahí hay una serie de cuestiones dinámicas que aparecen, por ejemplo, es muy importante que aparezcan nuevas empresas, facilitar la creación de empresas, porque son las nuevas empresas las que van a absorber parte de la mano de obra u otra mano de obra de las empresas que se van cayendo. Al mismo tiempo, los operarios de las empresas que se caen
no necesariamente son los mismos de las empresas nuevas. Claro. Entonces, a esos operarios hay que buscar mecanismos de reinserción en nuevos trabajos. Bueno, ese camino es un camino donde tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que caminar abrazados juntos. O sea, es muy difícil que cada uno, tratando de defenderse por su lado, podamos hacer esa transición con éxito y, digamos, de alguna manera incluyendo a las mayorías. Coincido con Héctor que para hacer ese camino no es suficiente coordinar el déficit o el ajuste del déficit. Para hacer ese camino, además de combatir el déficit, que realmente es una condición necesaria, pero no suficiente, tenemos que coordinar el cambio de la economía. Y quizá tengamos que hacerlo de una manera no tan gradual como era, sino más activa. Yo creo que el gradualismo requiere sintonía fina. Es más difícil gestionar el gradualismo que el shock. El shock realmente resuelve con pobreza muchos problemas y no requiere, o sea, es cortar, claro, es operar con una motosierra, digamos. El gradualismo es operar con un bisturí. Y hay errores en ese camino de la gestión del gradualismo que se van rectificando, pero que requieren de una mayor intensidad en eso, para que esa transición sea una transición menos dolorosa y que incluya a mayor cantidad de personas. Déjenme que les haga una pregunta concreta a cada uno de ustedes. A Daer, si es cierto que la CGT está pensando en un paro general en este marco, y a Gustavo, si los empresarios tienen responsabilidad en la suba de precios, que esto se queja mucho la sociedad en las encuestas, ¿no? Sí, hay un gran debate en el movimiento obrero, porque existen las condiciones, ¿no? Existen las condiciones sociales para tener un reclamo, y es un tema de debate actual en el seno del movimiento obrero, ¿no? Digamos, el tema de cómo impactan las tarifas, de la falta de perspectiva, de haber propuesto una meta inflacionaria para llevar a las organizaciones sindicales a cerrar paritarias por un 15%, me parece que tiene que ser rectificado urgentemente, porque la caída del poder adquisitivo de los trabajadores no se puede sostener. Así que si no se rectifica todo eso, existen las condiciones reales por todo, ¿no? Por la inflación, por la caída del poder adquisitivo, por cómo impactan los precios, ¿no? en la cadena de consumo básica, y el tema de las tarifas, que es un tema de mucho impacto y muy complejo, pero no solo en la mesa de los asalariados, en la economía hogareña, sino en toda la franja de pymes. Hoy vinieron como 40 cámaras pymes a la CGT y todos nos estaban planteando lo mismo, digamos. Una panadería pagaba 9.000 pesos de luz, un horno hoy tiene que pagar 80. Digamos, eso es precio del pan, o la panadería no puede producir más, porque si está en algún lugar donde ese impacto le impide subir el precio, se caen, ¿no? Han quedado muchos fuera de mercado. Hay que ver ahora cómo impacta la devaluación también, ¿no? La devaluación nos hace a todos un poquito más pobres, y a algunos lo hace un poco más competitivos. Esta también es la realidad. Pero no cabe duda de que condiciones objetivas existen, ¿no? Gustavo, los empresarios aumentan los precios, son los culpables de que aumenten los precios. Los empresarios aumentan los precios y los bajan también, digamos, depende de la competencia. Esa es una novedad. No, porque la forma de resolver el problema del precio es que haya competencia. Digamos, el capitalismo con monopolios es imperfecto. ¿Y eso es lo que pasa en Argentina? No, yo lo que digo es que en la medida que haya más competencia, vamos a poder tener la posibilidad de que los consumidores elijan en los lugares que sean más baratos, ¿no es cierto? Por supuesto que el Estado tiene un rol importante, de hecho, digamos, está trabajando sobre el tema de la competencia y demás,
me parece a mí que es la forma que hay para resolver estos problemas. Si nosotros no tenemos inversión, producción y demás, es muy difícil que nuestros precios tiendan a bajar. Ahora, pedirle a un empresario que no suba los precios cuando los puede subir, me parece que es una irrealidad. Es como pedirle a un obrero que no pide un aumento de salario cuando lo puede pedir. Nosotros, el ser humano es por naturaleza oportunista y de racionalidad limitada. Lo que tenemos que hacer es que haya más y que ese tipo que aumente los precios no venda y si es posible que se funda. No tenemos otra forma de resolver el problema de largo plazo, ¿no? Ahora, me dejó pensando una reflexión que hizo hace rato Gustavo Grobocapatel, porque él decía que vamos, y esto es cierto, vamos hacia un mundo distinto donde está la robotización, por ejemplo, donde los trabajadores van a tener menos posibilidad de trabajar. Y por otro lado, él decía, bueno, hay que crear nuevas empresas y tenemos que transitar abrazados esa transición, porque si no nos vamos a quedar en un mundo viejo que va a terminar también por provocar desocupación. Digo, ¿cómo está hoy en el ámbito de cada uno de ustedes esa vocación para enfrentar esos desafíos? Bueno, nosotros, de hecho, las organizaciones sindicales estamos abocadas todos en no perder la carrera tecnológica, ¿no? Digamos, este es el gran desafío y es la gran discusión que tiene el mundo laboral en todos lados, ¿no? Digamos, yo hace una semana vengo de estar precisamente en el Vaticano en una conferencia con Francisco y él lo plantea claramente y decir, una cosa es el desarrollo tecnológico como un método de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades, y otra cosa es el desarrollo tecnológico como un instrumento reproductor de dinero, ¿no? Y de riqueza. Uno deja de lado al ser humano, el otro no, el otro lo integra. Y creo que ese es el gran desafío, digamos, uno no está en contra de este desarrollo, si no estaríamos como en el oeste en contra del ferrocarril. Pero creo que el Estado es fundamental en generar las condiciones para que los trabajadores puedan profesionalizarse también y no perder el empleo. Porque si no, dejamos de lado una masa de trabajadores, incorporamos, no sé hasta qué punto, los jóvenes, porque los jóvenes también vienen con un proceso formativo y cultural de educación que muchas veces no está focalizado en lo que realmente se necesita en el país, ¿no? Pero, por supuesto, digamos, esto es una dinámica que hay que reconocerla y hay que actuar sobre ella, ¿no? Gustavo, ¿hay espíritu de ese abrazo que pedías para que trabaje sí, en general yo provengo entre de una idea, entre los empresarios, digo, sí. ¿no? Bueno, los empresarios es muy general. Es muy general, sí. Joaquín, o sea, yo puedo hablar sobre mí mismo. Yo concibo a la empresa como una organización donde de alguna manera los accionistas, los trabajadores o como yo llamo los talentos, inclusive los clientes o los proveedores son parte de una gesta colectiva. O sea, no puede haber una empresa competitiva si los talentos no son los mejores o los clientes y proveedores no son los mejores. Entonces, yo creo que es fundamental que esa transformación sea un proceso colectivo de todos los grupos de interés. En ese sentido, yo creo que uno es socio de los trabajadores en esa situación. Ahora, lo que pasa, lo que va a suceder, es que muchos de los trabajos que va a haber hacia adelante no son trabajos que tenemos hoy, van a ser otros trabajos. Entonces hay que ir preparándose para hacer otros trabajos. Eso ocurre en el campo, ¿no? En el campo ya casi no hay alambradores o molineros, pero hay nuevos trabajos, por ejemplo, el que embolsa y el que desembolsa, en los silobolsas, ¿no es cierto? Y a lo mejor no hay más fábricas de arados o cinceles porque no se usan más, pero hay fábricas justamente de silobolsa y demás. Y en la medida que aumenta la producción, hay más producción de camiones o pick-ups, y entonces la industria automotriz que vende pick-ups y que importa al mundo. Hace un tiempo el presidente de Toyota me decía que si no había agricultura en Argentina, no hubiesen hecho la fábrica de Toyota en Argentina. Entonces, de alguna manera, eso facilitó el desarrollo de otras industrias conexas. Bueno, va a haber industria de robots,
y va a haber más gente que esté trabajando, diseñando inteligencia artificial, utilizándola para el campo. Ahora, mi preocupación casi que no es ni siquiera el desocupado de hoy, sino los hijos del desocupado de hoy. Porque esos hijos del desocupado de hoy son los que tienen que tomar ese lugar. O sea que el problema del sindicalismo, estábamos hablando con Héctor, es muy amplio y muy complejo, porque tienen que preocuparse por el socio, por defender un trabajo que a lo mejor en muchos de los casos va a dejar de existir, pero al mismo tiempo tiene el problema de la familia, de cómo insertar esos jóvenes en los nuevos trabajos que van a venir. Ahora, yo soy optimista y creo que todas estas transformaciones tecnológicas van a impactar positivamente en la vida de las personas. O sea, van a generar más trabajo de calidad, se van a dejar atrás tareas que la gente no quería realizar, se van a hacer otras tareas más sofisticadas, va a haber más tiempo para el ocio probablemente, va a haber nuevos trabajos, algunos calificados y otros tampoco menos calificados, no sé, la gente va a ser más vieja, va a haber más servicios para la tercera edad. Ahora, todas esas cosas las tenemos que ir viendo, ¿no? En mi pueblo, en Carlos Casares, hace poco sugerí hacer una serie de hoteles y un lugar para atender a la tercera edad. En mi pueblo somos de origen judío. Yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos hoteles para atender a los viejitos judíos, que los viejos judíos del mundo tengan en Carlos Casares el lugar con los servicios de alta calidad y demás, y transformar a la ciudad en una ciudad que los reciba? Bueno, cada ciudad tendrá que buscarle el sentido y el trabajo, pero me parece que la creatividad argentina y este entusiasmo y esta pasión que ponemos por el debate público y demás, también tiene que ser una pasión por la construcción de soluciones. O sea, no podemos vivir permanentemente en el debate crítico de por qué no somos lo que pensábamos que íbamos a ser. Tenemos que crear toda una gesta para pensar por qué vamos a ser líderes en el mundo a partir de nuestras propias fortalezas. Le agradezco a los dos. Una pausa. Auspician desde el llano. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? Nuevas aperturas en San Luis, Tucumán, Colegiales y San Fernando. Forma parte de la comunidad Adrián Mercado. Te ayudamos a generar más y mejores negocios. Súmate a la comunidad, una empresa íntegramente argentina. LATAM y vos, juntos, más lejos. Vago, ética al servicio de la salud. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país.